Pues buenos días a las personas que os estáis viendo gente, lo cual es muy buena noticia. Pero si os parece, para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos esta mañana, pues vamos dando comienzo a la jornada y bueno, las personas que se vayan incorporando mientras estén para escuchar al resto de los ponentes que van a ser los importantes, pues así ya está bien. Lo primero, daros a todos las gracias por participar en esta jornada web sobre el impulso de una cuestión que para nosotros es muy importante en la transición energética, que es lo que hemos englobado bajo el nombre de comunidades energéticas. Y seguro que una parte de la jornada de hoy pues irá sobre profundizar a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de comunidades energéticas locales. Tenemos parte del equipo de IDAE, que aprovecho para daros las gracias por el curro de organización en poco plazo, como siempre, con las prisas, pero también a los compañeros de la Dirección General de Política Energética y Minas. Eh, Sabéis que el desarrollo de las comunidades energéticas, si lo queremos hacer bien, pues eso tiene que traducirse a la regulación y, por tanto, ¿no? Desde las distintas patas que conformamos la Secretaría de Estado de Energía hay un papel importante que jugar. También la perspectiva jurídica y cómo encaja esto con el marco normativo, y tenemos también expertos que nos lo van a contar. Y también la participación de Neragen, ¿no? El papel que juegan las agencias de la energía en ese papel de impulso. En otras épocas, las administraciones o las agencias energéticas, ¿no? Jugábamos un papel a lo mejor más de impulso tecnológico o más empresarial, o cómo convencíamos a las industrias de que había que invertir en eficiencia. Y bueno, pues las cosas van evolucionando y ahora las cosas que tenemos que impulsar también son pues nuevos modos de gestionar, nuevos modos de relacionar y nuevos modos de impulsar la transición energética, ¿no? Por tanto, se agradece también ver tantos compañeros del ámbito público en a nivel autonómico y distintos ámbitos. También estoy viendo compañeros del ámbito energético, de la distribución, la comercialización, del ámbito de la eficiencia energética, participación social. O sea que bueno, yo creo que el objetivo era conseguir una representación muy amplia y de momento ese primer objetivo yo creo que se está consiguiendo. Por tanto, bueno, empezamos por esa parte. Entrando un poquito más en materia, cuando hablamos de comunidades locales de energía, hablamos realmente de lo que al final en la normativa europea se ha terminado convirtiendo en dos figuras reguladas en directivas distintas, que son las comunidades de energías renovables, por una parte, regulada en la Directiva de Renovables, y las comunidades ciudadanas de energía, reguladas en otra directiva, que es la de Mercado Interior de Electricidad. Pero luego aterrizando vemos que realmente son matices y el fin es el mismo, muy parecido, ¿no? Que es poner la ciudadanía o poner el conjunto de la sociedad en el centro de la transición energética. ¿Cómo? Pues asegurando que se pueda participar, impulsar, ser copropietarios, copartícipes en nuevas inversiones en energía, de renovables a priori, pero no solo. ¿Por qué no? Pues también actuaciones de eficiencia energética, de movilidad sostenible. ¿Y para qué? ¿No? Pues desde luego para conseguir proyectos más adecuados al territorio, a las necesidades concretas del territorio, pero también pues asegurando que sea amplia esos retornos económicos de esas inversiones, ¿no? Son inversiones muy interesantes cuando hablamos de las oportunidades de la transición energética, y lo interesante del nuevo modelo energético es que pueden ser inversiones mucho más escalables y por tanto que empiezan pues desde lo que yo puedo hacer en el tejado de mi casa, ¿no? La inversión que puedo hacer a pequeña escala, pero también a nivel de manzana, de barrio, de pueblo, y ahí es donde cobra interés y en definitiva tener un sistema energético que es mucho más plural y más distribuido y por tanto más interesante, más complejo también, pero más interesante sin duda. Y aparte de la ciudadanía, pues juegan un rol clave también, ¿no? Las administraciones locales, ayuntamientos, entidades locales, las autonómicas, pero también las empresas. Las directivas dan un papel específico a las pymes, tanto como partícipes directas de estas comunidades, pero también pues los servicios o los planteamientos que pueden ofertar, ¿no? Al final el desarrollo de inversiones muy localizadas energéticas, pues eso tiene lo que estamos llamando últimamente, ¿no? Efecto tractor, efecto sobre el conjunto de la economía, y por tanto yo creo que también es interesante ver qué propuestas de valor, hablando en términos empresariales, ¿no? Pero qué productos muy sencillos o qué planteamientos pueden ofrecer las empresas para que las comunidades energéticas puedan despegar y puedan activarse. Es un tema que los que nos habéis seguido un poco más no empezamos ahora. Yo creo que al menos como mínimo, ¿no? Desde 2018, cuando hacemos ese cambio normativo en el autoconsumo, es una
un primer paso. Se me comenta que no se me oye el audio. Entiendo que sí, ¿no? Veo personas que me asientan, así que, compañeros. Vale, perfecto. Sí, yo Voy no te siguiendo oigo. y seguramente será un tema de altavoces. Comentaba, ¿no? Que no empezamos ahora. Esto es un paso más, ¿no? De una cadena que venimos trabajando. En 2018, como decía, con los cambios normativos en materia de autoconsumo, un primer paso en este intento de situar la ciudadanía en el centro del modelo energético. Y hemos visto que han sido cambios que están teniendo resultados muy positivos, incluso en un año tan complicado como este 2020. Hemos visto que el autoconsumo en residencial, en el sector residencial, ha seguido creciendo, lo cual, bueno, pues a priori cuando la gente está insegura y sobre su situación laboral, su situación profesional, pues oye, hemos visto que ha seguido despegando el autoconsumo, creo que es una muy buena noticia. En marzo de 2019, desde IDAE, ya tuvimos ocasión de publicar una primera guía, ¿no? Y era muy amplia, era la guía para el desarrollo de instrumentos de fomento de comunidades energéticas locales, por tanto apuntando dónde estaban esas grandes líneas y participasteis muchas de las entidades que hoy estáis aquí. En lo que hemos denominado el marco estratégico de energía y clima, que es, pues, por ejemplo, el PNIEC, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es nuestra hoja de ruta 2030, un eje básico es la participación ciudadana y de hecho hay una medida específica, la medida 1.13, que es precisamente el impulso de las comunidades energéticas, pero hay al menos otras 5 medidas muy específicas con cuestiones concretas. En la estrategia a largo plazo 2050, donde buscamos esa neutralidad climática en 2050, también se fija como uno de los objetivos centrales poner la ciudadanía en el centro y las comunidades energéticas o nuevas formas de organizarnos como objetivos concretos. Y por tanto, bueno, es una cuestión que no partimos ahora, sino que la tenemos imbricada, ¿no? No es es una cosa token, no es una cosa adicional, sino que es una cosa que forma parte de lo que estamos intentando hacer. ¿Qué es lo que planteamos ahora concretamente? Dar un paso más para aterrizar eso en cosas concretas, ¿no? En cómo convertimos este planteamiento estratégico en inversiones concretas, en proyectos concretos, en regulaciones concretas si es necesario, y quién y qué tiene que hacer cada cosa. Cuando avanzamos hacia un sistema energético más distribuido, sus principales virtudes, ¿no? Que es que participa mucha más gente y por tanto pues hay muchas más opiniones y mucha más riqueza, se convierte también en uno de sus retos. Ya no es lo que regula el ministerio mediante reales decretos y lo que hacen unas utilities que son las titulares o gestoras de las infraestructuras, que también, sino que es también qué hacen pues todos esos actores que decimos que tienen que participar, ¿no? Y por tanto ya no es ese, oye, hay que impulsar, hay que facilitar, de acuerdo, y es el objetivo de lo que queremos lanzar, pero también se reparte esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué hace cada uno con sus ahorros? ¿Qué hace cada uno con su capacidad de inversión? ¿Qué hace cada uno en sus entornos en los que se mueve? Y me da igual si es la asociación de vecinos, la federación de vecinos, si es el club de fútbol de las chavalas o de los chavales, donde, oye, pues a lo mejor, o yo qué sé, o la cooperativa agraria de la que formamos parte, ¿no? En los ámbitos asociativos en los que participamos en distintos ámbitos, cómo introducimos esa vertiente energética si de verdad nos creemos, ¿no? Que el sistema energético tiene que ser participado. ¿Qué es lo que planteamos, por tanto? Un proceso de consulta pública, que es el que está abierto hasta el 2 de diciembre y lo podéis localizar muy fácil en la web de la Secretaría de Estado de Energía, en energia.gov.es, pero también en la web del IDAE lo hemos enlazado. Una consulta pública, como digo, abierta hasta el 2 de diciembre, con 15 preguntas muy concretas, que son las que nosotros al menos creíamos que era importante pues generar ese debate, pero estamos abiertos adicionalmente a las respuestas a esas preguntas, a cualquier apreciación que se pueda hacer para determinar que, bueno, pues cuáles son las oportunidades, que seguramente las sabemos, cuáles son las barreras concretamente y cómo lo aterrizamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que alguien quiera invertir, quiera gastar su tiempo y su dinero, ¿no? En meterse en una aventura de estas? ¿Qué estructuras hay que montar? ¿Son nuevas estructuras? ¿Son cooperativas eléctricas que llevan casi 100 años haciendo cosas y se van reinventando? ¿O son nuevas cooperativas nuevas de la última década? Son estructuras existentes, como decía antes, ¿no? Pues el club de fútbol o las AMPAs. Tenemos ya espacios donde nos relacionamos con gente para hacer cosas juntos, ¿no? O sea, a nivel lúdico, a nivel cultural, a nivel asociativo, a nivel reivindicativo. Pues es el momento de también introducir la parte energética en eso. No, o son nuevas estructuras que haya que generar porque son unas necesidades distintas, ¿no?
cómo lo hacemos y cómo lo aterrizamos en concreto. Y ese es el objetivo, bueno, que quiere forzar el debate, generar el debate de esta primera jornada, pero por supuesto esta consulta pública, que leeremos con mucha atención todas las aportaciones, y sin duda, ¿no?, pues habrá muchas ocasiones para seguir viéndonos y seguir aterrizando, mientras no nos deje la situación sanitaria, pues a través de la pantalla, pero espero que muy pronto, pues también cara a cara, que eso será buena señal de que las cosas están mejorando, ¿no? Aprovecho también para hacer una última casi cuña publicitaria y luego dejo paso al resto de la jornada, que como digo es lo importante. Sabéis que además, pues a raíz de la coyuntura COVID, el gobierno ha presentado lo que hemos llamado el plan de recuperación, de transformación y de resiliencia, un plan que es lo que nos permitirá movilizar esos fondos europeos famosos para la recuperación económica. Si no lo habéis visto, lo recomiendo, puede parecer un poco farragoso, pero yo creo que es interesante. Son públicas las 10, le hemos llamado 10 políticas palanca que impulsan este plan, que a su vez se descomponen en 30 componentes o 30 grandes proyectos. Y aquí hay varias cosas que están muy relacionadas con lo que hablamos hoy. Una de las políticas palanca, la política palanca 3, le hemos llamado transición energética justa e inclusiva, y es muy deliberado ese nombre. Y una de las líneas precisamente va a ir ligada con el impulso de las comunidades energéticas. Por tanto, esto que estamos generando ahora de marco global es un marco global a corto, medio y a largo. Por tanto, no solo nos focalizamos en el plan de recuperación, pero adicionalmente a esta consulta previa que está lanzada ahora mismo, veréis muy pronto una serie de call for interest o de convocatorias de manifestaciones de expresión de interés. En este caso concreto el anglicismo es más cómodo, para identificar proyectos concretos, actuaciones concretas que ya podamos activar con estos fondos de recuperación, ¿no? Proyectos concretos a los que podamos dirigir estos fondos europeos para empezar a activar todo esto de la participación ciudadana en el ámbito energético y en concreto las comunidades energéticas. Tenemos ya publicada una primera convocatoria en el ámbito del hidrógeno renovable, tenemos otra convocatoria ya publicada en el ámbito del reto demográfico, donde, y os invito a que entréis, porque una de las palancas que creemos que puede ayudarnos a combatir ese reto de la España vaciada es precisamente la transición energética, me lo invento, un ámbito donde tengo energía renovable eléctrica, que además aprovecho la biomasa que hay en el entorno del pueblo, que por tanto a la empresa o a la pyme, a la familia que quiera instalarse en el pueblo, va a tener energía barata, que además es renovable, y que eso le va a permitir a la startup, o me da igual, o la gran multinacional informática, que si además garantiza obviamente buena conectividad digital, pues oye, seguramente es mucho más cómodo programar o hacer determinadas cosas desde un idílico lugar, ¿no?, en la meseta o en otros lugares con dificultades de despoblación que en Stuttgart, a lo mejor, ¿no? Y sin embargo, pues tengo energía barata, energía renovable y un entorno fantástico bien conectado también. Me lo invento, pero vamos a ver, ¿no?, de qué manera la transición energética, haciendo propuestas interesantes, puede reactivar, pues eso, ¿no?, cuestiones de población en sitios afectados por despoblación, pero también cualquier otra cosa. Por tanto, en definitiva, echadle un vistazo a la consulta pública que está abierta en general para desarrollar ese marco de consulta de comunidades energéticas, que está abierta, insisto, hasta el 2 de diciembre. Estad también atentos a redes sociales y a la web, tanto de la Secretaría de Estado de Energía como de IDAE en este caso, para esos call for interest concretos donde vamos a ir aterrizando esas grandes líneas del plan de recuperación. Esos call for interest que digo nos van a permitir diseñar, orientar bien esas líneas de actuación, esas convocatorias de ayuda o esos convenios o esas inversiones directas que podamos hacer. Por tanto, id ya pensando qué proyectos, qué actuaciones, qué podéis aportar desde vuestros ámbitos. Y me callo ya porque me estoy comiendo tiempo de cuestiones más importantes que se aterrizan en el detalle, pero bueno, quería insistir en esa invitación a esa participación. No nos tenéis que convencer de la importancia, yo creo que la oportunidad es compartida y forma parte, como intentaba transmitir, de lo que estamos intentando desarrollar. El gran reto está pues casi, ¿no?, lo que tienen que saber mis colegas en la Subdirección General de Renovables o la de Energía Eléctrica, es cuál es la barrera realmente, ¿no? Cuál es cuál es el real decreto, cuál es la dificultad, cuál es la barrera, qué es lo que impide a alguien tomar ese paso para meterse en esta aventura. Es que es muy complicado y necesitamos agentes dinamizadores que hagan formación y desarrollo de capacidades. Es que haya una ventanilla única para informarse, pero vale, pero una vez cuando pase eso, ¿no?, cuando estamos muy informados todos, ¿qué hacemos, no? ¿Cuáles son las barreras que sean obviamente lógicas y que tengan sentido y que nos permitan activar
todo esto. Lo dejo aquí, como digo, para pasar a la parte importante de la jornada, pero agradeceros a todas y todos la participación. Leeremos muy atentamente todas las aportaciones y, si no me equivoco, y compañeros me corregís si no, damos paso al bloque sobre elementos en marco regulatorio, y entiendo que en este caso sería Jesús Ferrero, subdirector general de Energías Renovables. Buenos días a todos y muchas gracias, Joan, por la presentación y por esta introducción, ¿no? Creo que después de esta introducción poco hay que decir sobre las ventajas y las potencialidades que tienen las comunidades de energía, ¿no? Las ventajas que pueden aportar al sistema eléctrico y también a la sociedad. Y esto es evidente, pero bueno, también es cierto que la implantación de este tipo de comunidades pues supone algunos retos y algunas dificultades para las mismas, ¿no? Posiblemente sean de tamaño más reducido que las empresas que pueden estar compitiendo en algunos sectores, como por ejemplo el sector eléctrico. Tendrán una estructura de propiedad pues diferente al empresarial. Posiblemente la toma de decisiones no sea tan rápida o tan directa como en agentes organizados en torno a empresas. Pueden tener carteras de proyectos más pequeños, carteras más reducidas, tiempos de reacción más prolongados. Entonces, bueno, esto pues son también dificultades que entendemos que localizar en primer lugar, y es uno de los objetivos de la consulta pública, y luego, evidentemente, que abordar. El primer paso regulatorio pues lo hemos dado a través del Real Decreto Ley 23/2020, en el que se introducen dos actuaciones. Una de ellas se introduce la definición prácticamente literal de la Directiva de Renovables de las comunidades de energías renovables, ¿vale? Y esto nos permite que sea un sujeto del sistema, porque bueno, pues el Real Decreto Ley 23/2020 introduce esta denominación o este nuevo sujeto del sistema eléctrico en el artículo 6 de la Ley 24 del sector eléctrico. Por lo tanto, ya sabemos qué es una comunidad de energías renovables. Antes la ley definía pues, que es una comercializadora, que es una distribuidora, que es un generador. Pues ya hay una figura que es una comunidad de energías renovables sobre la que se puede regular, ¿no? Pues a partir de este Real Decreto Ley, pues habrá que introducir en el derecho de desarrollo, en los reales decretos y órdenes que sean necesarios, pues aquellas definiciones y precisiones para poder catalogar exactamente qué se puede entender por esa participación de entidades, pymes, entidades locales y ciudadanos del entorno local, cómo caracterizarlo y cómo definirlo, ¿no? Esto por un lado. Y luego la otra introducción importante en el derecho energético, en este caso en el derecho eléctrico, también lo introduce este Real Decreto en el artículo, introduciendo un artículo 14.7 bis en la ley del sector eléctrico. Este artículo está orientado a la regulación de los instrumentos para fomentar las energías renovables, concretamente al régimen económico de energías renovables que estamos ahora mismo desarrollando. Bueno, es un ámbito más concreto en el que se pueden desarrollar las comunidades de energías renovables. Es un ámbito eléctrico y concreto para este tipo de subastas a este instrumento, ¿no? Pero lo que introduce es la posibilidad de adaptar o modificar ligeramente este marco de subastas que deben de ser en concurrencia competitiva según la propia regulación comunitaria, pero para adaptarlo a estas limitaciones que pueden tener las comunidades de energías renovables, con el objetivo de que puedan competir en igualdad de condiciones con otros participantes en estos procedimientos de concurrencia competitiva. Entonces, esto también es muy interesante porque con rango de ley tenemos la capacidad de poder luego regular posteriormente mediante Real Decreto instrumentos que nos permitan salvar aquellas barreras que puedan estar dificultando el hecho de que las comunidades energéticas renovables participen de instrumentos, en este caso del instrumento de régimen económico de energías renovables, ¿no? Bueno, pues es un primer paso, posiblemente haya que hacer más modificaciones en reglamentos posteriores, pero yo creo que es un primer paso bastante importante porque son dos modificaciones introducidas en rango legal que abren posibilidades a muchas variantes, ¿no? de apoyo. Y precisamente, como decía Joan, pues el objetivo un poco de esta convocatoria es detectar aquellas barreras o aquellas dificultades que entre todos podamos imaginar que pueden sufrir las comunidades de energías renovables, dónde es conveniente tocar,
En este caso, nuestro mayor interés es en qué parte de la normativa es necesario, si es necesario adaptar algunas barreras o qué otros instrumentos se pueden adoptar para tratar de salvar las dificultades que en sí mismas tienen las comunidades de energía renovables, sobre todo que tendrán al principio, y poder dar ese impulso que permita que se desarrollen, ¿no? Y que aporten al sistema pues todas sus ventajas, ¿no? La participación ciudadana en el sentido amplio, pero que en el fondo se traducirá de forma muy directa en poder, en evitar los rechazos sociales al desarrollo de instalaciones o el favorecer que financiación privada de todas estas entidades, pymes y ciudadanos pues puedan participar y movilizar la transición energética, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperemos que sea muy fructífera este trámite de audiencia y todas las ideas que nos podéis aportar y agradeceros la participación en esta sesión y, como no, todas aquellas ideas que, como digo, nos podéis aportar a través de la consulta pública. Y bueno, y por mi parte voy a dejarlo aquí y quedo a la escucha de todas vuestras opiniones, que seguro que son muy interesantes. Muchas gracias a todos. Supongo, Carlos Redondo es el subdirector de Energía Eléctrica, también de la Secretaría de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y yo creo que está ya preparado. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jesús. Buenos días a todos y gracias por participar en estas jornadas sobre las comunidades energéticas globales, que es un nombre local, perdón, es un nombre que hemos introducido para incluir muchas cosas distintas, ¿no? Muchas ideas distintas, algunas definidas normativamente en las directivas y otras, bueno, pues a medida que vayamos regulándolo y incorporándolo a la normativa, pues habrá que ir precisando el alcance de cada una de estas figuras, ¿no? Y la terminología exacta. Esto es algo que habrá que realizar pues, en el ejercicio que estamos ahora, ¿no? A medida que vayamos desarrollando esta normativa, pues identificar estas figuras, cuáles son las diferencias entre cada una y lo que se debe regular y lo que no. Tradicionalmente, el sector eléctrico, cuando empezó a dar sus primeros pasos, el germen solía ser una pequeña central de producción, hidráulica en muchos casos, que tenía una pequeña red que iba al pueblo que estaba más cercano y bueno, pues desde esa pequeña central hidráulica se vendía energía a los vecinos, a la comunidad local que tenía más cerca, ¿no? Posteriormente, a medida que se iba desarrollando la tecnología y estas redes se iban interconectando entre sí, se iban incorporando centrales más grandes y todo esto fue dando lugar a lo largo del último siglo a los sistemas eléctricos tal y como los conocemos hoy. Perdona, en los Carlos. años 90... Perdona, Carlos, no se te escucha bien. Creo que no soy la única. ¿Ahora me escucháis mejor? No. ¿Me escucháis? Pues, a ver. Yo escucho perfectamente. ¿Sí? Ah, pues creo que no soy la única. Yo también. Uno Sí, más. yo también. Yo también escucho muy bien, ¿eh? Vale. He puesto unas indicaciones en el chat, perdona. Yo escucho muy bien. A ver, en el chat he puesto unas indicaciones para quien pueda tener problemas de sonido. Vale. Por favor, atenderlas, ¿vale? Gracias. Vale. Bueno, pues voy a continuar a ver si podéis oírme todos bien. Intentaré también hablar algo más claro, por si hay también ruidos de fondo. Bueno, y lo que se está contando un poco cómo el sistema eléctrico había surgido a partir de pequeñas comunidades y de pequeñas centrales y cómo en los años 90, cuando se introduce la liberalización del sector, pues por la normativa lo que nos lleva es a la separación de estas actividades, ¿no? Empresas que estaban haciendo, que tenían en muchos casos orígenes centenarios y que hacían tanto la generación, la distribución, el transporte, la venta de la energía, pues pasan a tener que separar sus actividades y de forma lo que se establece en las leyes, que más o menos son el marco normativo que tenemos hoy vigente,
pues tenemos por un lado unas figuras muy separadas, muy tasadas de lo que puede hacer cada una y que además tienen que ser distintas, ¿no? Tenemos la producción por un lado, el transporte y la distribución por otro, y la comercialización de la energía por otro, y los consumidores en otra pata separada. Esto cuando principalmente en la última década, pero fundamentalmente a partir de los acuerdos de París para la reducción de emisiones, se pone de manifiesto que una de las dificultades para poder alcanzar los objetivos de emisiones que se tenían era la involucración de la ciudadanía en estas transformaciones. Era algo que no se puede, una transformación tan grande, la del sector energético, que no se podía hacer solo por parte de las empresas y los gobiernos de espalda a la sociedad, sino que era necesario que la sociedad y que de otro tipo de agentes fueran partícipes de la misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí se introduce esta idea, este principio de poner a la ciudadanía en el centro de este cambio energético, y a partir de esta idea surgen las directivas, las siguientes directivas y reglamentos del Clean Energy Pact de la Comisión Europea ya reflejan esta necesidad de poner a la ciudadanía en el centro del sector energético y darle un papel adicional al que había tenido hasta la fecha de mero receptor, ¿no? de comprador de la energía. La pago, la uso y no hago nada más con ella, ¿no? Entonces, se introducen unos nuevos conceptos en las directivas con la idea de que pues, a lo largo de los años se vayan introduciendo, ¿no? Y ese es el proceso en el que estamos ahora, ¿no? Tenemos que transponer esas directivas, pero además de por la obligación que tenemos a nivel europeo de transformarlas, también creemos que es necesario dar nuevos marcos para que la sociedad pueda participar en estas transformaciones energéticas. Entonces, esto nos presenta desde a los responsables de la elaboración de la normativa, nos presenta un reto tenemos que coger unas leyes y unos reales decretos que se han elaborado en las 2 últimas décadas con una idea muy clara de separación de actividades, cómo cogemos toda esa normativa y le damos la vuelta para permitir que entren nuevos agentes, permitir nuevas relaciones entre los agentes, permitir nuevos tipos de actividades y nuevas relaciones entre estas propias actividades, ¿no? Entonces, es una transformación que va a ser importante, hay que ver cómo de lejos es necesario llegar para que se haga desde el punto de vista de la normativa, qué es lo que se tiene que cambiar la normativa y qué es lo que realmente no hace falta, y desde la propia iniciativa pública y la iniciativa privada, pues se pueden efectuar estas transformaciones sin necesidad de tocar, ¿no? la regulación. ¿Y cuáles son los aspectos en los que sí que es imprescindible modificar la regulación e introducir nuevos marcos, ¿no? Dentro de estos nuevos marcos, también la primera pregunta que nos surge es los derechos y obligaciones que deben tener estas nuevas entidades, ¿no? Qué es lo que van a poder hacer, pero que es también las obligaciones que se les deben imponer a las mismas para que participen de una forma igualitaria dentro del sistema energético. Y por un lado, y que también es muy importante, los derechos y las obligaciones, no solo de estas figuras, sino después tanto de las personas físicas como de los otros agentes que participan en esas figuras, ¿no? Yo como miembro de una comunidad ciudadana de la energía, ¿qué obligaciones tengo? Y también, ¿qué derechos tengo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser mi suministro? ¿Tiene que tener la misma calidad que el que me da un distribuidor si me conecto a la red? ¿O no? ¿O puede ser, por estas circunstancias, abrir los umbrales de calidad de suministro y manejar parámetros distintos, ¿no? Pues todos estos son preguntas que nos estamos haciendo a la hora de elaborar esta normativa, y para obtener la respuesta a las mismas y saber qué es lo que piensa el sector y el resto de administraciones, pues se ha abierto esta consulta pública previa y tenemos iniciativas como estas jornadas para poder oír la voz de todos y que todos juntos pues podamos elaborar una normativa que dé de verdad respuesta a las necesidades que tenéis y a los proyectos que se quieren realizar en este ámbito. Así que, por mi parte esto ya sería todo y pasaríamos ya a la siguiente
al siguiente apartado de la jornada. Fenomenal. Muchísimas gracias, Carlos. Antes de pasar a las ponencias de los diferentes agentes del sector, querría hablar en los próximos 10 minutillos y para ello voy a compartir mi pantalla de aspectos un poco más en detalle de la consulta y también de ese marco que se ha empezado que se ha comentado en estos primeros 15 minutos. A ver si soy capaz de compartir sin problema. Vamos allá. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Fenomenal. Sara, se está viendo. Sí. Si la Vamos quieres allá. poner en pantalla completa, se ve mejor. Gracias. Pues empezamos. 3 puntos que quería comentar. Primero, pues los objetivos de la sesión que se han comentado ya, es simplemente remarcarlos nuevamente, presentar la consulta, algún punto que no se haya mencionado hasta ahora y de nuevo ahondar en el contexto. Los objetivos que ya hemos comentado, invitaros a participar, la importancia que tienen las alegaciones, ¿no? para el futuro de lo que se implemente en materia de comunidades energéticas. Compartir el contexto regulatorio con vosotros y las diferentes perspectivas del sector y también ser capaces de aclarar puntos relativos de la consulta pública previa y su contexto. Y finalmente, invitaros a participar activamente en el debate de comunidades energéticas más allá de la consulta pública previa que desde luego estáis haciendo y por ello estáis aquí, ¿no? En primer lugar, ya hemos comentado, la consulta pública previa se abrió el martes pasado, cierra el 2 de diciembre y en ella se menciona el término comunidades energéticas locales. Hemos utilizado este término para unar el concepto de comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables. Y en las respuestas se invita a hacer distinción en estas figuras si se estima necesario. Ya lo comentaba Joan, la finalidad de la consulta, lo importante que es recoger diferentes ideas al respecto de retos, oportunidades y otros aspectos. Y por tanto, no me quiero parar mucho más aquí, sino quizás ahondar un poco más en cómo hemos estructurado la consulta pública previa para aquellos que no habéis sido capaces de todavía ver la consulta o que estéis en el proceso de elaborarla, ¿no? Hay 5 grandes bloques. El primero es un bloque general, cubrimos aspectos generales para impulsar estas comunidades energéticas locales, pero también, y se ha hecho referencia a ello, las medidas concretas que son necesarias para su despliegue y aspectos transversales y el rol de las administraciones públicas. Hay un segundo bloque de aspectos jurídicos donde se trata de capturar buenas prácticas a nivel de marcos jurídicos nacionales, internacionales y también iniciativas existentes que pueden alinearse con la figura de comunidades energéticas locales. También tratamos el tema de cómo se han de trasladar estas figuras al ordenamiento jurídico español y las entidades jurídicas en las que se han de basar. Como se ha mencionado también, derechos y obligaciones no solamente de las comunidades energéticas, sino también de los socios o miembros. Y específicamente actuaciones de impulso para redes de distribución de calor y frío. Una tercera sección importante de barreras y oportunidades, barreras desde el punto de vista de los diferentes actores que participan en este sector y también identificando sectores en los que estas comunidades energéticas pueden contribuir de una manera eficiente e incluso de una manera estratégica, ¿no? Así como beneficios para la ciudadanía, para el medio ambiente y oportunidades para la reactivación económica. De nuevo, son aspectos que se han comentado hasta ahora. El cuarto bloque, el marco facilitador, se pregunta cómo se ha de fomentar la innovación en los modelos de negocio asociados con comunidades energéticas y también se pregunta cómo se ha de capturar los valores no financieros de impacto social positivo asociados a comunidades energéticas, que es un elemento complejo. Y finalmente, hay un bloque de actores se pregunta quién ha de actuar como motor impulsor de estas comunidades energéticas locales, el rol de las administraciones públicas y también, muy importante, cómo se ha de incentivar la participación de los ciudadanos y también la toma de decisiones. Entrando en
en el contexto, y de nuevo creo que esto ya lo hemos empezado a comentar, estamos empezando a ver iniciativas a nivel europeo, también en España, para participación ciudadana en toda Europa, y creemos que de cara a los próximos 10 años el reto será promover el rol proactivo de la ciudadanía en la transición energética a escala. Vemos modelos de participación energética hoy vinculados a cooperativas energéticas, iniciativas municipales, incluso facilitados por medio de nuevas tecnologías, ¿no? Sistemas de crowdfunding y otros movimientos ciudadanos, pero realmente sí que se plantea como un reto para los modelos de futuro cómo se ha de conseguir esa movilización o dinamización social tan grande, partiendo de una base en la que un porcentaje, creo que ahora vamos pues de un 5%, de un 10% como máximo de la sociedad, realmente está participando activamente en tareas de beneficio a la comunidad de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ese es un poco la perspectiva a medio plazo y la importancia que tiene. Para presentar un poco más formalmente estos dos términos que hemos presentado, tenemos la Comunidad Ciudadana de Energía, contemplada en el artículo 16 del Mercado Interior de Electricidad, y la Comunidad de Energía Renovable, contemplada en el artículo 22 de la Directiva de Energías Renovables. Se contempla que ambas han de ser entidades jurídicas. A nivel de los socios o miembros, para las comunidades ciudadanas de energía se contemplan todo tipo de actores, mientras que para las comunidades de energía renovable se delimita específicamente a ciudadanos, autoridades locales, incluidos los municipios y pymes. La participación abierta y voluntaria es importante para ambas, y a nivel de control efectivo, a nivel de la gobernanza, de la toma de decisiones dentro de estas comunidades, en las comunidades ciudadanas de energía, este control efectivo se basa en el tamaño de los actores, y para las comunidades de energía renovable se basa en la proximidad de los socios o los miembros. Ese componente local es realmente importante para ese concepto de comunidades de energía renovable. Ambas figuras tienen una finalidad no comercial. Se contempla en las directivas que los beneficios han de ser medioambientales, económicos y sociales, revertiendo principalmente sobre los socios o miembros o sobre el área local. Y hay otro elemento de autonomía muy específico que se pone y se menciona en la definición de comunidades energéticas, comunidades de energía renovable, de manera que, como se aclara en uno de las consideraciones, han de poder conservar su autonomía respecto a miembros individuales y otros actores, ¿no? Por el marco en el que se encuentran estas figuras, las comunidades ciudadanas de energía se vinculan al vector de la electricidad y no necesariamente renovable, mientras que en la figura de las comunidades de energía renovable se contemplan todas las fuentes de energía renovable, electricidad, calor, frío, y sí que han de ser renovables. Y finalmente, y ahora ahondaré un poco más, se proponen unos marcos jurídicos favorables en el caso de las comunidades ciudadanas de energía y facilitadores para fomentar y facilitar el desarrollo de estas figuras para las comunidades de energía renovable. En la siguiente diapositiva presento un poco más en detalle estos elementos del marco facilitador que, como anticipaba Carlos, tienen elementos tanto de derechos y obligaciones de las comunidades energéticas en sí mismas como de las propias comunidades energéticas, y capturan diferentes aspectos que los Estados miembros han de garantizar. Entonces, un poco repasando diferentes elementos, los asociados a los socios y miembros, como hablábamos antes, esa participación abierta y voluntaria se contempla para ambas, con una especial mención en las comunidades de energía renovable, que la participación ha de ser accesible a todos los consumidores, incluyendo los hogares con ingresos bajos o vulnerables. Y también se establece para ambas figuras que esos socios o miembros han de mantener sus derechos y obligaciones como clientes domésticos o activos o como consumidores finales. De nuevo, en ambas figuras o en ambas directivas se contempla que el gestor de la red de distribución ha de cooperar para facilitar transferencias de electricidad dentro de las mismas. Y ya pasando a lo que aplica específicamente a las comunidades energéticas, en ambas directivas se contempla que han de estar sujetas a procedimientos justos, proporcionales y transparentes,
con unas tarifas de acceso a red o de red que reflejen los costes. El acceso a mercados, muy importante. Se contempla que el acceso a los mercados de energía ha de ser tanto directamente como mediante agregación y de manera no discriminatoria. El tema de las redes de distribución aplica a las comunidades ciudadanas de energía, en el que los Estados miembros han de determinar si tienen derecho a poseer redes y gestionarlas autónomamente. Y para terminar, las actividades, derechos y obligaciones asociadas a las comunidades energéticas se han de respetar y no han de tener un trato discriminatorio. Y el elemento del marco facilitador vinculado a esas comunidades de energía renovable participa una serie de herramientas más amplias de manera que se pueda facilitar y apoyar a estas figuras, ¿no? Eliminar los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados. Se habla de que se ha de garantizar instrumentos para facilitar el acceso a la financiación e información, el apoyo a capacidades de las autoridades públicas o contar con las particularidades de estas comunidades de energía renovable al crear sistemas de apoyo. Y no quiero perder más tiempo o pasar más tiempo en esta última diapositiva, simplemente ya creo que se comentaban muchos de esos elementos, ¿no? de cómo lo estamos viendo reflejado ya en estos días en nuestro marco español. Y bueno, aquí acaba la presentación y voy a dar paso a la siguiente ponencia, que es Joaquín Mas, que es director general de ENERCOP, nos va a presentar la perspectiva de las cooperativas energéticas. Muchas gracias, Sara, por tu amable presentación. ¿Estáis viendo mi pantalla? Un momento. Estáis viendo ahora mi pantalla, ¿no? Sí, Joaquín, perfectamente. Comentaba, muchas gracias por tu amable presentación, Sara, y por supuesto agradecer al IDAE el habernos invitado a participar en esta jornada. Siempre un placer estar presentes y transmitir nuestra humilde experiencia desde Grupo ENERCOP y desde Crevillent, que es un municipio situado en la provincia de Alicante, experiencia y visión en el ámbito energético y concretamente en el campo de las cooperativas energéticas y su necesaria transición al concepto de comunidad energética. Yo, por enmarcar un poco y enlazando también con lo que comentaba Carlos Redondo sobre el origen de la electricidad y el por qué las centrales se llaman centrales, pues porque estaban en el centro de un círculo precisamente para optimizar de la forma más eficientemente posible el transporte de energía. El Grupo ENERCOP es un grupo de empresas cuya matriz es la cooperativa de Crevillent, que se creó en el año 1925, cooperativa casi centenaria y que conoce también el director de IDAE, que estuvo presente aquí hace un año para presentar el proyecto, el 4 de noviembre, cuando se podían hacer actos públicos, y ahora lo haríamos, pareceríamos terroristas, ¿no? ¿no? El objetivo era dotar de suministro eléctrico al municipio como consecuencia de una necesidad de la incipiente industria textil y litina, concretamente el sector de la alfombra. En aquel momento Crevillent era el principal fabricante europeo de alfombras y puesto que el fluido eléctrico aún no llegaba al municipio y había que dotar a la industria de esa electrificación, un grupo de industriales crearon una cooperativa. En otras zonas de España fueron mercantiles. En la Comunidad Valenciana principalmente se optó por la fórmula cooperativa para resolver un problema que era común a otros municipios que necesitaban despegar industrialmente, con principios rectores comunes a otras cooperativas de otro tipo, no eléctricas. Principio básico: un socio, un voto, con unos órganos de gobierno que son elegidos democráticamente, un consejo rector, que sería el equivalente a una corporación local en un ayuntamiento, y una comisión de control que se encarga de fiscalizar la gestión de la empresa desde el punto de vista ético. Es algo muy presente, y desde el punto de vista empresarial.
En aquel momento se hablaba de suministrar energía de forma justa, democrática, ahora añadiríamos, y a un menor precio, ahora añadiríamos también la variable descentralizada, renovable y muy importante suministro digital de la energía, bajo unos valores éticos que se basan en excelencia empresarial, transparencia en la gestión y servicio cooperativista. A pesar de ser una entidad local, pues en estos 100 años pues ha tenido la oportunidad de crecer. Actualmente factura del entorno de 70 millones de euros al año en las diferentes actividades que tiene esta cooperativa a través de sus mercantiles. Es la empresa de mayor facturación del municipio, se encuentra en las 60 empresas de mayor facturación de la provincia de Alicante. Dispone de 11.000 socios, todos situados en el municipio de Crevillent, porque estatutariamente debe ser así, repartidos o dando suministro a 14.000 CUPs, y aparte tiene 5.000 clientes en los segmentos empresarial y doméstico fuera del municipio. Y todo ello bajo la premisa de no reparto de dividendos. Todos los beneficios se revierten en forma o en acciones de responsabilidad social corporativa, más un menor precio, como comentado, del suministro de energía, que actualmente es incluso inferior al PVPC. El año pasado se repartieron beneficios por 600.000 euros, acciones de responsabilidad social por 600.000 euros. Las cooperativas eléctricas no es un modelo propio del municipio de Crevillent, sino que está extendido en todo el levante español, principalmente en la Comunidad Valenciana y en algún caso fuera de la Comunidad Valenciana, puntual. En la Comunidad Valenciana hay 16 cooperativas eléctricas, he visto conectadas a varias de ellas al evento, un saludo para todos. Repartidas en provincia de Alicante, donde hay cinco cooperativas, provincia de Valencia y en menor medida en la provincia de Castellón. Más o menos la evolución que en los últimos años han ido llevando a cabo las cooperativas eléctricas puede ser similar a esta que están viendo en pantalla, desde la creación más o menos todos en la década de 1920 al 30, se produjo un crecimiento, una extensión de la red para dar cabida no solo al sector doméstico, sino también al sector industrial y de empresas en general. Luego vino una etapa de defensa de la posición sectorial, porque en aquel momento, en los años 70-80, por la legislación no estaba tan clara como está ahora, donde realmente somos una figura que aparece con total normalidad y sin ningún tipo de matiz, más allá del tamaño de los 100.000 clientes en la ley del sector eléctrico, pero que desde el punto de vista sectorial pues ocupamos una posición totalmente normal y sin ningún tipo de matices de carácter excepcional. Posteriormente vino una etapa de extensión de introducción de la producción energética renovable en el municipio, que tiene una planta de 13 megavatios, que actualmente es la segunda de mayor tamaño de la Comunidad Valenciana, que inyecta toda la energía que produce a una red local. Es la planta de producción energética mayor de Europa con una inyección en una red local. No tiene nada que ver con las macroplantas que se están haciendo en otras zonas de España, hasta el punto de que el 25% de la energía que se consume en Crevillent procede de esa planta. Actualmente ya tenemos garantizado el suministro futuro mediante la construcción de una subestación de 40 megavatios, compartida en este caso con nuestra compañía vecina, Iberdrola, y estamos afrontando desde el año 2018 qué posición vamos a ocupar en el tan precariado término de la transición energética, donde en el ámbito local, pues sin duda alguna, vamos a pasar a desarrollar un rol de comunidad energética local que afortunadamente desde hace 3 meses ya está contemplada en el ordenamiento jurídico español. No voy a entrar a la estructura empresarial, simplemente indicar que desarrollamos actividad en generación, distribución y comercialización de energía. Y paso en esta segunda parte de la presentación a presentar nuestro modelo de comunidad energética, que no es más que un modelo más, no es el único modelo, pero las palabras del propio director de IDAE cuando estuvo el año pasado en Crevillent, donde indicó que IDAE era el primer interesado en observar qué modelos se estaban implantando, desarrollando de forma espontánea a lo largo de toda la geografía española y a partir de ahí modelarlos y clasificarlos para incentivar su desarrollo, es decir, dejar primero que se desarrollen antes de escribir en el BOE, que a veces ha sido el procedimiento habitual en España, ¿no?
y que encorsetara determinadas tecnologías. Nuestro modelo da respuesta a 6 condiciones de contorno, que se traducen en 6 barreras tecnológicas, económicas, energéticas, territoriales, normativas y sociales. Desde el punto de vista tecnológico, planteamos exclusivamente la tecnología fotovoltaica. Estamos en el municipio, uno de los municipios con mayor radiación solar de toda España y no dispone de recurso eólico ni biomásico, con lo cual hemos optado por esa tecnología. Desde el punto de vista económico, más allá de que la tecnología ya sea rentable económicamente, hay un factor al que hay que dar solución, que es la inversión inicial que deben realizar los ciudadanos, en este caso la asumirá la propia cooperativa bajo un modelo as a service. Condiciones de tipo territorial, la tipología edificatoria en la Comunidad Valenciana es principalmente la edificación en altura, con poco espacio disponible sobre las cubiertas de las edificaciones para instalar este tipo de plantas. Ello nos obliga a apoyarnos en un pilar fundamental, que ya habéis mencionado casi todos mis antecesores en el evento, que son los ayuntamientos, que debe ser un elemento facilitador y dinamizador, no siempre un actor inversor, pero yo creo que sí que es importante que dinamice y facilite. Desde el punto de vista normativo, nos basamos en una tecnología de autoconsumo compartido, con ya cobertura legal, aunque comunidad energética no tiene por qué ser sinónimo de autoconsumo compartido. Y quizás donde menos barreras tenemos que resolver es en la pata social, que es donde la mayoría de las iniciativas tienen que resolver mayormente. En el caso de la cooperativa de Crevillent, ya tenemos un ADN desde que nacemos, yo soy crevillentino, de cooperativismo energético. Realmente la vocación que tenemos de participar en ese tipo de proyectos es absoluta, con lo cual quizás me atrevo a decir que no es que haya que haber vencido una barrera, sino que ha servido como un impulso más que como un inconveniente. Este modelo se basa en que la propia cooperativa lleva a cabo las instalaciones, invierte en un modelo as a service o de empresas de servicios energéticos, compartiendo ahorros con los propios cooperativistas. Facilita mucho que la cooperativa sea sectorialmente una compañía comercializadora. Todos los consumidores de Crevillent además están en esta compañía comercializadora, la propia matriz del grupo, y no tienen que efectuar ninguna inversión inicial en la instalación. Las instalaciones se situarán principalmente sobre cubiertas municipales, sin descartar también cubiertas privadas o del propio grupo de empresas de Enercop, que dispone de varios edificios. Se ha conveniado con el ayuntamiento, se ha acordado la cesión de esos espacios y es una solución donde todo el mundo gana. El ayuntamiento valoriza un recurso ocioso, como son las cubiertas de edificios públicos. Los ciudadanos no tienen que afrontar la inversión. Se incrementa la producción energética renovable a escala local y se optimiza el coste de las instalaciones. El modelo lo hemos denominado modelo celular y voy acabando. Esto, dependiendo de los proyectos, diferentes proyectos que se están desarrollando en España, hay quien lo llama islas energéticas, hay quien lo llama duales también. En nuestro caso nos hemos inspirado un poco en la tecnología celular de telefonía, de tal forma que atendiendo a las limitaciones legales del Real Decreto 244, esos 500 metros de radio alrededor de la instalación, pues se trata de ir componiendo células que al final vayan barriendo todo el territorio del municipio y que cada célula actúa como paraguas de los consumidores que están a su alrededor. Además, estas plantas celulares sobre cubiertas se pueden complementar con plantas de un tamaño superior, del entorno de 1 megavatio, situadas en la periferia de la ciudad, en zonas periurbanas, donde bajo un modelo de tecnología blockchain se asigne la producción energética en un modelo 24/7 de los consumidores finales, ¿no? El proyecto CONTEM, Comunidad para la Transición Energética Municipal, que como lo hemos bautizado en Crevillent y además en el idioma valenciano significa contamos, todos contamos, está además apoyado en varios proyectos europeos. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Sara. Esto no va solo de pata social, va también de la pata innovadora y hay que introducir mucha tecnología. Y estamos desarrollándolo basándonos en 3 proyectos europeos hasta llegar al punto actual donde ya estamos construyendo, casi acabado, está acabado a lo largo del mes de diciembre, una primera célula piloto con una potencia de 120 kilovatios pico situada en un espacio municipal. Este es el caso típico que queremos desarrollar en Crevillent, sobre una estructura en un espacio que se va a reurbanizar como jardín.
Cuenta con un sistema de almacenamiento con baterías de ion litio de 240 kWh. Incorpora pues, todos los ingredientes que creemos que deben formar parte de una comunidad energética: flexibilidad, agregación, respuesta a la demanda, almacenamiento, redes eléctricas inteligentes, blockchain, incluso pues, en una segunda fase mercados locales de energía, si es posible. El proyecto se está desarrollando de forma piloto entre ENERCOP y la empresa valenciana ETRA I+D en el marco del proyecto Merlon. Aparte, pues hemos desarrollado una aplicación de telefonía móvil bastante potente que intenta integrar la variable digital en la comunidad energética y que actúe como elemento central, precisamente como director de orquesta de todas esas subtecnologías que he comentado, para que en último término pues, podamos gestionar mejor la red o la microred y podamos optimizar los ahorros energéticos para los consumidores. Y con esto acabo. Entiendo que la presentación va a estar disponible para los asistentes y si no, pues por supuesto estaré encantado de facilitarlo. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, Joaquín. Escucharemos ahora la perspectiva autonómica de Martín Ibarra, representante del Gobierno de Navarra y en representación concreta de Energen. Sí, buenos días a todos. Espero que se pueda ver ya la presentación. Por favor, ¿me podéis confirmar que se ve? ¿Se ve ya la presentación? Sí, Martín, se ve perfectamente. Si la quieres poner en pantalla completa, se verá mejor. Gracias. Sí, estoy en ello. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de participar en este foro desde el punto de vista de Energen y decir que en esta aportación que vamos a hacer desde aquí, desde Energen, vamos a centrarnos exclusivamente en la posible contribución de las autoridades públicas, autonómicas y locales como motores impulsores de estas comunidades energéticas locales. Para esto, hemos pensado que habría que destacar dos grandes apartados. El primero sería la línea de actuación y apoyo desde las administraciones autonómicas o regionales que tuvieran esa capacidad. Y el segundo, sobre los instrumentos y agentes que deben ser clave para ese impulso de las comunidades energéticas locales. En concreto, dentro del primer grupo de las líneas de actuación y apoyo, hemos visto que hay varias sublíneas, entre ellas pues, las primeras a destacar los programas de ayudas y deducciones fiscales, el acceso público a los datos de redes de distribución y agilización de la tramitación administrativa para echar adelante las comunidades energéticas locales, en las medidas que se puedan diseñar de fomento y apoyo a los procesos de participación, que luego destacaré y desgranaré con detalle, el apoyo que se puede dar también desde la ordenación municipal. En esto también tengo que comentar que ya hay algunas propuestas de leyes a nivel autonómico que desarrollan esto con detalle. También está el tema de la definición de normas jurídicas, de formas jurídicas, la búsqueda y garantía de financiación como, digamos, motor principal económico para el desarrollo de las comunidades energéticas locales. Y dentro de los instrumentos y agentes, pues importante el papel que nos parece clave de las agencias energéticas, lógicamente, estamos aquí hablando en nombre de Energen, también el papel de los grupos de acción local donde existan y también pues, los PACES. Sin más, voy a pasar a desgranar cada una de las líneas. En concreto, decir que en la línea de actuación y apoyo de las administraciones autonómicas o regionales, como toque, habría esa primera línea que es el establecimiento de programas de ayudas y deducciones. Aquí estoy trasladando algunos casos concretos ya existentes, que por ejemplo puede ser la subvención del 30% de los costes de ejecución de las instalaciones, que sería solo aplicable a los financiadores de las instalaciones que fueran objeto dentro de esas comunidades energéticas locales. También podría ser otra línea, pues la subvención del 50% de los costes de los esfuerzos de participación, gobernanza. Sabemos que aquí tenemos el tema de los coeficientes de reparto, momentos estáticos, dinámicos y el registro de las comunidades energéticas locales. Aquí en esta parte ya estamos observando lo que las comunidades energéticas están poniendo en marcha, pues necesitan apoyo para el desarrollo de jornadas de formación, de difusión, actuaciones de sensibilización y debate, de tal manera que permitan que la ciudadanía, como es objeto de este proyecto, pues vaya entrando y tome parte en estas comunidades, ¿no? Además de esto, otra medida podría ser pues, el tema de la aplicación de deducciones fiscales a los miembros de las comunidades energéticas, que por ejemplo podría ser un 25% del coste de la parte virtual de la instalación con un máximo de 2 kilovatios virtuales por cada miembro de comunidad y con compromiso de mínimo de permanencia en la misma de unos 5 años. Esto sería alternativo con respecto a la primera medida planteada del 30% de los costes de ejecución.
Pensamos que esto recogería la posibilidad de que hubiera miembros de las comunidades que solo fueran como miembros consumidores y otros que fueran miembros productores, por decirlo así. También pensamos que dentro de estas medidas, la declaración del carácter de inversión de interés foral, por ejemplo, en Navarra existe esto, a efectos de medidas de simplificación administrativa para la puesta de estos proyectos, pues también podría ser otra medida que ayudara mucho, ¿no? Pasando a la segunda parte de estas medidas, está el tema del acceso público a los datos de las redes de distribución y agilización de la tramitación administrativa. Aquí se observa que el acceso a esa información dinámica sobre las infraestructuras energéticas de distribución es importante conocer en detalle el tema de las capacidades de evacuación en tiempo real de los centros de transformación, las líneas y los nudos de distribución, cómo está la información pública y accesible sobre las redes de distribución, etc. En definitiva, información que permita agilizar y dinamizar pues, tanto la puesta en marcha como la tramitación administrativa de los mismos. El tema de acceso a datos se ha encontrado a nivel de ejemplo que los suministros tipo 4, en algunos casos la compañía distribuidora pues, no facilita ni siquiera al titular del contrato los datos horarios que registran los contadores, ¿no? Y estos son datos muy necesarios para la hora de diseñar las instalaciones de autoconsumo, tal y como se recoge en el Real Decreto 244 del año pasado. Además de esto, en la parte de legalización y regularización de instalaciones de autoconsumo colectivas, pues habría que, digamos, eliminar protocolos inexistentes que ya están establecidos por las distribuidoras o por la CNMC. Continuando con las líneas, vemos que hay otra que es interesante, que podría ser la de fomento y apoyo a los procesos de participación. Como he comentado anteriormente, en las comunidades que están poniendo en marcha actualmente, pues hace falta que necesite un apoyo a las mismas, ¿no? Para ello, desde la propia administración, ya en este caso sería la autonómica, creemos que es importante que se establezcan una serie de reglamentos, por ejemplo, que regule el impulso de las comunidades energéticas para que se pueda garantizar de manera efectiva e igualitaria la participación de todos los sectores de la ciudadanía, de los diferentes agentes sociales y además se pueda regular la creación y gestión de la bolsa de terrenos, que es otra que voy a comentar a posteriori, y espacios para el desarrollo de esos proyectos de energías renovables de comunidades energéticas. Otro reglamento a desarrollar sería pues, el uso de mecanismos inclusivos para el desarrollo de dichas comunidades que incorporen a personas y colectivos en peligro de vulnerabilidad económica y social. Además de esto, pues las administraciones deberían incentivar la participación local y proponer la participación ciudadana en los proyectos de comunidades. Además, deberían garantizar, facilitar, apoyar la formación de las comunidades energéticas desde la ciudadanía hacia arriba y además crear canales adecuados y efectivos y dar a la vista que se vea la importancia de la contribución ciudadana en este tipo de proyectos. Pasando a las medidas de apoyo a la ordenación municipal, debería plasmarse ya de manera más concreta el derecho de superficie o espacio sobre patrimonio en la titularidad a favor de comunidades energéticas locales, haciendo incluso órdenes municipales de participación ciudadana en las cuales se garanticen las fases de empoderamiento de dicha ciudadanía, se hagan las sesiones prácticas de las cubiertas u otros espacios públicos y también incluso establecer ayudas a nivel municipal específicas para esas comunidades con una especial intensidad, lógicamente, para las que están participadas por los propios ayuntamientos, ¿no? Que en este caso, en la mayoría de los casos, pues son los que están haciendo casi como grupo motor de las comunidades energéticas. Pasando al tema de qué necesidades o cómo se puede apoyar desde las administraciones en la parte jurídica, pensamos que sería interesante que se estuvieran modelos de constituciones de las comunidades energéticas locales de una manera aplicable, que fuera fácil, que también se definieran modelos de gobernanza multinivel y se aplicaran de manera que esto fuera orientado tanto a autoridades públicas regionales, locales o a todo tipo de gente que participa en las comunidades, que posteriormente a que ya haya comunidades, algunas están ya acabándose de configurar en marcha, pues que se puedan replicar estos dichos modelos y que se apoye desde la administración y que se hagan pues modificaciones como por ejemplo esta que pongo en pantalla, que es la de la ley de cooperativas a nivel de Navarra, en la cual pues además de decir quiénes y qué derechos tienen los consumidores y usuarios, poniendo el tema de la entrega de bienes y prestación de servicios, como puede ser en este caso el tema de la energía, o decir que también pueden ser socios las personas físicas o entidades organizadas que tengan carácter de destinatarios finales, ¿no? Finalmente, en esta parte de insertación de las administraciones, decir que en cuanto a la búsqueda y garantía de financiación, pues sería muy interesante la búsqueda y promoción de sistemas de financiación innovadores, buscando modelos de gestión de inversión público-privadas entre distintos niveles de administración
en la cual también pueden participar inversores privados. Deciros que dentro de esto, por ejemplo, a nivel de Navarra, se está participando la administración en un proyecto europeo de adaptación al cambio climático, se llama Life Navarta, en la cual precisamente una de las acciones, la 6.7, es la que va a hacer esta actuación. Además, las administraciones deberían validar dichos sistemas de financiación, lógicamente, y también participar a través de la creación de un proveedor de servicios energéticos públicos que realice actuaciones dentro de las comunidades energéticas locales que lo requieran, ¿no? Bien, pasando ya a la segunda parte de la presentación y hablando de los instrumentos y agentes del impulso de las comunidades energéticas locales, se observa por parte de Neragen que es interesante y primordial el papel de las agencias energéticas, porque deberían, y su papel principal debe ser la apertura de los proyectos energéticos a la participación ciudadana a través de las comunidades energéticas, el fomento y apoyo a la gestión de las comunidades, la participación en dichas comunidades a nivel de usuario y financiador, como hemos comentado anteriormente, que podría ser incluso pues, parte de una ESCO, un proveedor de servicios energéticos, la puesta en marcha de proyectos pilotos, que lógicamente, pues por ejemplo, si hay tiempo luego podría explicar lo que se está haciendo a este nivel en Navarra, en la cual se está ya utilizando un edificio público pues para la creación práctica de una comunidad energética en la cual ya se está acabando con el proceso de participación. Además de esto, se ve que hay otros agentes, como por ejemplo los grupos de acción local, en las cuales, desde nuestro punto de vista, debería tener un desarrollo de trabajo de apoyo a nivel comarcal, municipal, etcétera, dado que tienen, pues, digamos, la ventaja de estar mucho más cerca de los ciudadanos, de los habitantes de estas poblaciones y les pueden ayudar en labores de gestión de las comunidades energéticas o incluso en la promoción inicial de las mismas. Y por último, como último agente están los PACES, los pactos de las alcaldías, el que podrían llevar a cabo pues, el plan de acción para fomentar esa implantación de comunidades energéticas en colaboración con los municipios y o también podrían incentivar la participación local y promover la capacitación de la ciudadanía para que se pudiera empoderar y pudiera participar con una mayor intensidad en estas comunidades energéticas. De parte de Neragen no tenemos nada más que comentar de momento y quedamos abiertos a vuestras aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la interesante presentación. Doy paso a la última presentación de la perspectiva normativa jurídica de parte de Jorge André Sterner, representando a Daus Abogados. Adelante, Jorge. Vale. Entiendo que se ve la presentación correctamente. Bueno, voy a tratar, muchas gracias, lo primero por... Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy abogado experto en energías, trabajo en Daus, pero en esta presentación también lo que quiero es, digamos, hablar en representación de varios asuntos, varios encargos que tenemos abiertos con proyectos reales de comunidades energéticas reales, ¿vale? Entonces voy a intentar enfocar, y así lo hemos comentado previamente, esta presentación muy desde la práctica y cómo los movimientos y los proyectos y las iniciativas muy variadas, reales, en movimiento, que están haciendo en la práctica, pues pueden ayudar a los organismos reguladores y a las entidades públicas a impulsar esto. Primer punto, hay un apartado de terminología que es muy importante, entonces aquí solo haré un inciso breve, pero ya he visto que en el chat, primero Pep hacía la referencia en el chat de que es necesario fijar una buena tecnología. Después, si os vais hasta el minuto, hasta el comentario que está a las 11:46 de Christian Petrick, bueno, ahí tenéis un anticipo 100% de lo que yo voy a exponer después. Creo que es muy necesario que aclaremos la terminología y no solo eso, sino creo que debería ser posible que cualquier modelo, como el de un autoconsumo colectivo, como el que hablaba, como el del modelo Crevillent, digamos, pueda ser considerado comunidades energéticas con minúscula, porque después tenemos dos figuras jurídicas concretas, reales, que sí las podemos escribir en mayúsculas si queremos, que son las que ya se han comentado ampliamente por Joan y por Sara muy adecuadamente, ¿vale? Pero solo un pequeño inciso que cuando hablo de comunidades energéticas hablo de todo y luego vamos a dar unos inputs normativos, pero son
digamos, diseccionados y específicos para cada una de estas dos figuras jurídicas concretas, ¿vale? Esto es la estructura de la formación. Primero, inputs para las comunidades de energías renovables, después inputs para las comunidades ciudadanas de energía y después las consideraciones terminológicas y ilustradas con algún ejemplo desde la práctica. Muy bien. Disculpad que haya tanta letra en una slide. A cambio, os prometo que es una única slide y espero que el código de colores pues ayude. En el cuadro de la izquierda tenemos, muy similar a como ya ha expuesto Sara, algunas de las características de esta figura jurídica según la directiva europea, que ha sido, digamos, traspuesta a la norma con rango legal de la ley del sector eléctrico, pues tal cual, ¿no? Con la literalidad que tenía, y por tanto pues tenemos estos elementos. Los que están marcados en amarillo o en dorado son los que diferencian a la comunidad de energías renovables, a esta primera figura, de la comunidad ciudadana de energía, la segunda figura, ¿vale? Aquí tenéis las dos, ahí está la diferencia. Las que están en blanco pues son muy similares. Por tanto, los inputs se centran en las que están marcadas en color dorado. Sin embargo, el primer elemento, que es entidad jurídica, aquí yo creo que durante toda esta jornada, y trataré de ir rápido porque me parece que llevamos una media hora de retraso, entonces por si alguien también se tiene que ir y para no acortar demasiado el turno de la ronda de preguntas, trataré de ir rápido. Entidad jurídica es algo que se ha hablado muchas veces, es decir, ¿qué entidad jurídica tiene que ser pues o la comunidad de energías renovables o la comunidad ciudadana de energía? Joana al principio ha hablado de que puede ser un club de fútbol o puede ser un AMPA o es necesario aprovechar otro tipo de estructuras existentes como las cooperativas o las asociaciones o una asociación de industriales de un polígono. O es necesario crear ex novo en la normativa nuevas estructuras, nuevas figuras jurídicas. Luego Sara también ha mencionado que hay muchas veces que esto sale de una iniciativa municipal o de un crowdfunding. Bueno, para mí la respuesta es muy clara, todas. Hay que permitir que todas puedan, si cumplen el resto de los requisitos, ¿vale? Siempre que cumplan, que sus miembros sean personas físicas, que la participación sea efectiva, que la finalidad sea, etcétera, etcétera, que en el caso concreto de las comunidades de energías renovables sean con proyectos a efectos de proximidad, pero lo que es la estructura jurídica debería poder ser todo porque si no vamos a cortar las alas a un montón de proyectos que a lo mejor funcionan bien como una cooperativa o como una SL, o como ya un club de fútbol que ya está constituido y tiene la figura jurídica, la figura societaria X. O sea, yo creo que las directivas, con toda la intención del mundo, en ambas figuras han puesto que son una entidad jurídica, porque es un término muy amplio. Y luego lo que han ido es acotando los requisitos que hay que cumplir para que tú te puedas poner ese vestido, ¿no? Ese abrigo de esta figura jurídica y, por tanto, puedas acceder a los derechos y obligaciones que se entienden en la normativa, se otorgarán a estas figuras jurídicas. Pero lo que es el vehículo societario, el vehículo social, ahí yo creo que deberíamos ser amplios y la verdad que viendo las diferentes intervenciones que ha habido, yo creo que es importante que no digamos que para hacer esto tienes que ser una asociación porque a ver si vamos a dejar fuera una cooperativa, ¿no? o otras. Entonces, entrando ya muy al detalle de estas características, pues para dar un poco input en efectos de este proceso de participación pública, que aquí se ve totalmente pues como el IDAE y el Ministerio pues se han transformado en los últimos 2 años y como estamos en una nueva fase, ¿no? Digamos, de relación con la sociedad y con el sector desde las administraciones públicas. En cuanto a la proximidad, yo aquí creo que a mayor sea el rango en el cual el regulador, el legislador, se va a atrever a definir lo que es proximidad, pues más amplio debería ser y que diga como máximo. Y luego ya se puede ir acotando, porque si tú en la ley del sector eléctrico o en un real decreto pones que el máximo, que para que se entenderá a efectos de proximidad, 50 kilómetros como máximo. Bueno, pues si tú luego ves que eso es mucho o quieres favorecer con una convocatoria del IDAE concreta a efectos micro, pues puedes poner 20 kilómetros, como ya ha hecho el IDAE, ¿no? Con esa potestad
no normativa, pero cuasi normativa que tiene el IDAE en las convocatorias, ¿no? Ya hay una que ha dicho 20 kilómetros, está muy bien, 20 kilómetros. Yo lo único que diría es no pongamos 20 kilómetros en la ley del sector eléctrico, no vaya a ser que nos quedemos cortos. Y después, está claro que las comunidades de energías renovables se está centrando mucho en proyectos y en activos físicos, ¿no? y en la implantación de las renovables en el territorio. Ayer hubo un evento en el cual muchos de los aquí asistentes podrían decir que era una congregación de NIMBYs. Bueno, realmente los proyectos de energías renovables están causando en determinadas partes del país un rechazo importante y, por tanto, hay que dar pie y no es baladí que involucremos a la ciudadanía. Energías renovables es el vehículo para hacerlo, ¿no? Se daban datos como que solo el 0,7% del empleo se queda ahí, en el territorio, un 3,4% de los ingresos. Bueno, aquí tenemos la herramienta para solucionar esto y que todo el mundo se quiera y pueda subir al carro de las renovables, ¿no? Pero claro, aquí vemos que la directiva y la ley del sector eléctrico ya dicen que los proyectos tienen que ser desarrollados y propiedad de. Bueno, esto, a ver, la realidad de un proyecto de generación renovable que tiene que movilizar millones y millones, pues al menos si quieres moverse en el terreno de los megas, como se están moviendo muchos, porque un proyecto de 50 kilovatios está muy bien, pero ¿por qué no debería poder una comunidad de energías renovables hacer un proyecto de 2 megas o de 5 megas? Un proyecto de 5 megas, pues ya estaríamos hablando a lo mejor de una inversión de 5 millones. Entonces, lo normal no es que haya un único sujeto en el desarrollo y construcción de un proyecto renovable, es una realidad multilateral. Por tanto, estas acotaciones que ya hace la propia directiva de que los proyectos tienen que ser desarrollados y propiedad de, ya supone un reto y, por tanto, yo creo que aquí sería importante no acotar más de lo que ya está acotado. No entro ahora en lo de la financiación, pero sí que es importante saber que no es tan fácil levantar 2 millones de euros en un municipio pequeño. Es que no es fácil. Y si ponemos demasiados requisitos, pues quizás tengamos 1 o 2 comunidades puras, pero sumarán 1 megavatio de potencia instalada, ¿no? Lo ideal sería tener más comunidades y más megavatios de potencia instalada y, por tanto, el aspecto de la financiación es importante. Y cómo puede entrar financiación, que es algo que se relaciona con la propiedad, es importante también. Pero más importante que ello, yo creo que es el tema de la capacidad. En la disposición adicional 22ª de la ley del sector eléctrico ya se introdujo con gran acierto el tema de reservar, se anticipaba en términos muy abstractos el tema de reservar capacidad de acceso en los nudos de transición justa. Eso está bien, pero yo veo, y hoy hemos tenido noticias de hoy mismo por la mañana de que el Real Decreto de Acceso y Conexión ya ha avanzado mucho. Ahí hay un artículo, que es el artículo 18, que habla de un procedimiento especial de concesión de acceso en determinados números. Yo echaría de menos un artículo 18 bis, por así decirlo, que tratara de cómo las comunidades de energías renovables pueden acceder a la capacidad reservada en virtud de esta norma con rango legal en los nudos de transición justa. Esto, no nos engañemos, por muy bien que haya hecho el gobierno actual pinchando la burbuja especulativa que había en torno a los permisos de acceso y conexión, el acceso sigue siendo el elemento clave, sigue siendo un elemento importantísimo y sin acceso no hay proyecto y, por tanto, reservar el acceso y articular esta posibilidad que ya existe en la práctica, yo creo que puede tirar adelante muchos proyectos. Y relacionado con lo anterior, pues lo mismo para la garantía. Oye, si no estamos hablando de un nudo de transición justa, sino que queremos que una entidad pues pueda pedir en su red de distribución normal pues permiso, pues es una barrera de entrada muy importante y una barrera de 2 metros es más alta para alguien que mide 1,50 metros que para alguien que mide 2 metros, ¿no? Pues esta barrera que tiene que existir, porque para esto un poco es correcta, debería poder suavizarse cuando el que la quiere saltar es un pequeño. Vale, ya veo que nos hemos alargado mucho. Vamos a ir muy rápido. Vale. En las comunidades ciudadanas energéticas yo creo que ya ha habido varias intervenciones que han dicho que no deberíamos llamar local a algo que en esencia es no local. Yo creo que la directiva es muy clara en este sentido. Ahí tenemos un par de citados.
Por tanto, aquí nada que añadir. Efectivamente, no debería ser la Comunidad Ciudadana de Energía, que está llamada a participar en mercados, a participar en flexibilidad, no solo a la generación, sino sobre todo también al consumo y a la compartición de energía y a la agregación y todas estas palabras, pues que no se le ponga la necesidad ni el requisito de ser local. Y bueno, el artículo, bueno, la prueba del algodón de la valentía regulatoria, aquí guiño guiño a Carlos y a Jesús. Carlos ya se fue porque dijo que a las 12 se tenía que ir. Jesús me parece que sigue conectado. Bueno, aquí tenemos una especie de balrog normativo, que es este artículo 39.3 de la Ley del Sector Eléctrico, que dice en cuanto se conectan más de dos a una red, la tienes que ceder gratuitamente, bueno, la tienes que ceder a la distribuidora, así sin más. Y esto, pues bueno, muchas cooperativas de energía ya se han enfrentado a ello y la respuesta es que esto es un demonio muy grande porque tiene rango legal. Bueno, la directiva habilita expresamente a los Estados miembros a avanzar en el sentido de la distribución. Por tanto, aquí pues también veremos cómo de valiente se es desde los organismos reguladores. Y en cuanto al suministro, pues no vamos a entrar ahora. ¿A dónde vamos? Pues yo creo que para dónde vamos, y esto es lo que anticipamos ya, que ya se ha tratado, ¿es necesario regular un concepto? Bueno, sí y no. O sea, aquí yo creo que tenemos que diferenciar entre lo que son y la utilidad que tienen, pues un concepto paraguas, un concepto concreto y una figura jurídica. Para mí un concepto paraguas son las comunidades energéticas, en minúscula. ¿Este qué valor tiene? Este no tiene un valor de dar derechos y obligaciones, ni por tanto debería ser necesario que te tengas que inscribir, ni que tengas que cumplir requisitos estrictos, porque esto tiene un valor de divulgación, de marketing, de generar interés, de concienciación. Esto sirve para desbloquear un proyecto, para generar confianza en la ciudadanía, para convencer a un alcalde, para seducir a un industrial. Es para esto para lo que sirve este concepto macro. Luego, después podemos decir, mira, pues para mi gusto, el autoconsumo colectivo es un tipo de comunidad energética. Habrá quien diga, no lo es. Bueno, podemos discutir ahí, estaremos en el terreno de los conceptos y casi de la academia. Y lo último, que es lo más fuerte, y lo más concreto y lo más fuerte, es la figura jurídica. Tenemos dos figuras jurídicas, la Comunidad Ciudadana de Energía y la Comunidad de Energías Renovables. Estas son las dos figuras que tenemos y son las cuales se tienen que transponer en la normativa y crear derechos y obligaciones propias, ¿vale? Pero diferenciemos entre una figura jurídica y un concepto. Y bueno, pues yo creo que el Ministerio y el IDA están haciendo muy bien, pero no caigamos en el arma de doble filo de que por querer ayudar encaucemos demasiado. Es decir, la transición energética siempre ha surgido de la propia iniciativa ciudadana, que es la iniciativa privada también, con su creatividad, con sus ganas de cambiar las cosas y que por tanto, por encauzar demasiado bueno, pues no condicionemos demasiado y sobre todo no cortemos las alas. Aquí solo, a efecto de ejemplo, estos son ejemplos reales de comunidades energéticas, de lo que yo creo que se debería de poder llamar comunidades energéticas. No los vamos a comentar ahora, solo es para ilustrar pues, que la realidad en la práctica es compleja y bueno, pues por tanto, si luego se pueden acoger o no a una de estas figuras, bien, pero que se puedan llamar a efectos conceptuales comunidades energéticas, creo que es importante. Eso sería todo. Muchas gracias. Vale, fenomenal. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, vamos con bastante retraso, entonces lo que voy a hacer de todas las preguntas que habéis mandado y por supuesto, ojalá que podamos tener los próximos 5 minutillos para captar estas preguntas, es seleccionar 3 preguntas. Quizás la primera venía específicamente dirigida hacia Jesús Ferrero, que todavía creo que sigues por aquí, creo que Joan no está. Y bueno, por eso la lanzo, por si te tienes que ir en el próximo minuto, ¿no? A las 12:30, un momento clave. Es de Eduardo, no se identifica más. Y dice, Joan y Jesús, teniendo en cuenta los cortos plazos que se manejan para aplicar los fondos de recuperación y que esta figura necesita desarrollo reglamentario, ¿os planteáis facilitar pilotos tipo sandboxes? Bueno, yo creo que es una alternativa. El sandbox es un concepto que se introduce en la ley para usarlo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que meditar bien cuáles son, y de hecho será uno de los resultados de este trámite, ¿no? Ver exactamente cuáles son esas barreras para ver si se pueden modificar. Pero el sandbox tiene también un ámbito limitado, o sea, no parece el mejor instrumento, por otro lado, para hacer una regulación masiva que pueda ser aplicable a todo el plan de reactivación, ¿no? Sino que es acotado,
tal cual está definido en el Real Decreto Ley, está acotado en el tiempo, está acotado en el ámbito geográfico, bueno, con lo cual tiene sus limitaciones. No cualquier cosa se puede regular utilizando el sandbox. Vale, fenomenal. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta, y de nuevo, viendo que tenemos poco tiempo, es una pregunta que de hecho creo que se ha mencionado un par de veces. En primer lugar, es consulta para Joaquín Mas, de NERCOP, de Chechu, no se identifica más. Por favor, ¿podrías dar algún dato más concreto o pista sobre el acuerdo entre la cooperativa y el ayuntamiento para la cesión y el uso de cubiertas y espacios públicos por parte de la cooperativa? Y vinculada a esa, de Tony Montesinos, ¿cómo vamos a vencer las resistencias de interventores, interventoras y secretarios y secretarias de los ayuntamientos a la cesión de los tejados? Bueno, a Chechu no tengo el gusto de conocerlo, a Tony sí, que es un luchador de las comunidades energéticas, un saludo para él. Bueno, el tema de relaciones entre la comunidad energética en mayúsculas o minúsculas, o en fin, de una iniciativa en general, relaciones con los ayuntamientos, pues un tema que efectivamente, como me comenta Tony, pues puede chocar con ciertos corsés legales, ¿no? Entonces, yo aquí siempre digo que si se quiere, se puede. Es una cuestión de interpretar la ley en un sentido amplio y de voluntad de la comunidad energética y de voluntad política, ¿no? Yo comentaba antes que para mí los ayuntamientos no tienen que ser inversores, ni tienen que ejercer un rol que les corresponda o que le corresponda a la iniciativa privada. Tienen que ser facilitadores y dinamizadores. Y nosotros hemos querido justamente, a pesar de que teníamos capacidad, pues una cooperativa de cierto tamaño, de ir solos, pues nos parecía fenomenal que el ayuntamiento fuera también una parte importante, tan importante como nosotros en el proyecto, ¿no? Porque el ejemplarizar ante la ciudadanía que el ayuntamiento está con la comunidad, pues yo creo que es un pilar fundamental en los proyectos. Pero luego viene la parte de que cómo encajamos legalmente la cesión de uso de una cubierta municipal con el que un determinado colectivo, en este caso una cooperativa, quiere usarlo para reducir la factura energética de sus miembros, ¿no? Ahí hay dos fórmulas, una es más cortoplacista y otra es más largoplacista. A corto plazo, en principio, no existen problemas, de hecho así se está articulando en Crevillent, llevar a cabo una concesión de uso de cubiertas municipales o de espacios municipales en general, siempre que no sea régimen de exclusividad y sobre la totalidad de las cubiertas. Y la segunda fase, de hecho, el proyecto piloto que he comentado se ha hecho en esos términos, una concesión de uso de un determinado espacio, podría venir otra empresa y decir que quiere montar otra célula en otro sitio, encima de un polideportivo, y el ayuntamiento le diría, pues aquí está el polideportivo y tanto es el canon, igual que ha hecho con nosotros, ¿no? Y luego la fórmula más consistente, que es la que estamos trabajando, o está trabajando más que nosotros el ayuntamiento, es sacar a licitación el aprovechamiento de las cubiertas a cambio de un algo. Ese algo puede ser una contraprestación económica o una contraprestación en especie, que es como lo está planteando el ayuntamiento de Crevillent, de tal forma que haya una permanencia en un periodo más largo de esa actividad y se pueda desarrollar como todos queremos durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Yo creo que de forma provisional no es mala opción la concesión acotada en el tiempo para una cubierta, un espacio en concreto, pero a la larga, si de verdad hay una voluntad política de que el municipio sea una comunidad energética potente y de facilitar el modelo, en el caso de Crevillent, o si alguien quiere hacerlo parecido, pues yo creo que a donde hay que tender es a un uso generalizado por parte de un único actor de todas las cubiertas municipales, que sea quien explote y quien centralice el modelo para todo el municipio. En caso contrario va a ser muy complejo. Insisto, este es el modelo de Crevillent, es nuestra visión, pero no es el único modelo, como he dicho antes. Vale, fenomenal. Gracias, Joaquín. Y voy a lanzar una pregunta específica para Martín Ibarra y, de hecho, si quieres también apuntar a esta pregunta que acaba de contestar Joaquín, sería perfecto. La pregunta específica que se lanza para ti es ¿cuál es el verdadero alcance de la reforma de la ley de cooperativas que propone y qué efectos prácticos se siguen de ese cambio? Gracias. Buenos días de nuevo a todos. Por enlazar con la primera cuestión,
es el tema de las cubiertas. Es decir, que en nuestro caso, cuando se ha presentado, lo que se ha hecho ha sido, dado que era también el caso de era de unas cubiertas que eran propiedad del propio gobierno o de empresas públicas las mismas, lo que se ha hecho ha sido unos contratos de cesión. Todavía no hemos llegado al tema de que haya, digamos, una disputa por la totalidad de la superficie disponible en esos espacios, pero no hemos llegado porque todavía hay más superficie disponible, quiero decir. Pero en el caso de que lo hubiera, comparto la apreciación que se ha hecho desde NERCOP, que podría hacerse así. Y también decir en este sentido que en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático se está preparando en Navarra, que prácticamente se va a presentar ya al Parlamento en Navarra, ya se recoge esto y también, bueno, digamos, esa capacidad y esa, digamos, por decirlo así, obligación de las administraciones locales de tener esto regulado y también decir que es algo que la propia ley ya recoge como obligaciones para las propias administraciones locales de cara al futuro a que tengan que tener una contribución mínima en cuanto al tema de las renovables y si sabiendo la tipología de consumos que tienen, dado que muchas entidades locales tienen, por ejemplo, a su cargo escuelas o edificios dotacionales, pues le viene muy bien el que se participe a nivel de comunidad energética. Por lo tanto, yo creo que uno de los modelos que puede responder a esa cuestión es precisamente eso, el hacer la cesión de cubierta o cesión de otros espacios que sean disponibles para el desarrollo de las comunidades energéticas. En cuanto al segundo, creo que es la cuestión relativa a las cooperativas que se proponen. Bueno, en realidad aquí en Navarra lo que se encontraba era que había una, digamos, una cierta limitación en cuanto a cómo se debería participar en esas comunidades, ¿no? En este caso, pues lo que se ha incluido es que sean consumidores y usuarios que tengan por objeto la entrega de bienes o prestación de servicios. En este caso, el tema de la prestación de servicios parece claro y también ahí estaría el caso en que se puede hacer, digamos, el prestar de servicio como proveedor de servicios energéticos o incluso, pues, digamos, el hecho de que los que estén dentro de esta cooperativa pues puedan servir energía a otros terceros que pudieran ser incluso usuarios y sin ser miembros de la propia comunidad. Es decir, quedaría todo abierto en un principio a la paralización, siempre respetando el tema de las cooperativas de un socio. Sí. ¿A quién? A una de esas. Sí, con esto creo que ya he contestado todas las cuestiones. Vale, sí, fenomenal. Muchas gracias, Martín. Me estoy dando cuenta que vamos con 10 minutos de retraso. Tenemos bastantes preguntas más. Lo que propongo es que las recojamos, intentamos dar respuesta en un elemento post-evento y dar paso ahora a la clausura del evento, puesto que nos vamos a retrasar 15 minutos en ello. Perdonad por ello, pero intentaremos recoger esas preguntas y dar una respuesta a ellas, que desde luego, y no solamente preguntas, estamos viendo también comentarios muy interesantes a la hora en que se están recogiendo. Intentaremos trabajar con ello. Y con estas palabras doy paso a Víctor Marcos, que es el director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico de IDAE. Muchas gracias, Sara. Y gracias a los ponentes, gracias a Jesús, a Carlos, a Joan, que abrió la jornada. Gracias a todos. La verdad que con esta consulta pública queremos fomentar la participación. Vemos un tema muy importante, situar a la ciudadana en el centro. Se han tratado estos temas en las intervenciones de los ponentes. Esa posible desconexión entre los ciudadanos y los desarrollos energéticos renovables. Creemos que las comunidades de energía renovables, las comunidades locales de energía, o como finalmente se denominen, creemos que es la forma una de todas las formas, pero una forma muy importante de involucrar a los ciudadanos y de hacer que sientan que sus decisiones a nivel energético son importantes para el devenir energético del país, de su comunidad, y que tienen impacto también a escala local, ¿no? Que parece que los impactos a escala más global pues cuesta más percibirlos en los vecindarios, en las localidades más pequeñas. Entonces, nada, con eso creo que ha quedado patente en la jornada, pero lo que queremos hacer es animaros a que participéis en esta consulta y bueno, vamos a trabajar en permitir que estas comunidades sean una realidad.
Muchas gracias a todos los ponentes y nada, esperemos vernos pronto. Seguro que nos vemos en algún que otro foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y con esto queda finalizada la sesión de comunidades energéticas locales. Muchísimas gracias a todos por intervenir y esperamos leeros en vuestras alegaciones de la consulta pública previa. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Sara. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Sara. Hasta luego. Sí, te